que forma parte de la discusión pública. Y en ese sentido, digo, ¿cuál es de sí, dice usted y Pierri? Dice usted y Pierri, que podemos marcar, ¿no? O fijar, ¿no? En el chat, en este chat grupal, en este grupito de WhatsApp. Ponga bien arriba en ese chat grupal, ponga usted también en su casa bien arriba, en un post-it en su heladera, el cambio que va a producir la campaña electoral de la Ciudad de Buenos Aires para el sistema político argentino. Eso es una novedad, de eso vamos a estar conversando hoy y seguramente va a dar más tela para cortar en los días que vengan, pero hay una mutación que ya venía en proceso y que se profundizó con las definiciones de cada espacio político para el cierre de listas del sábado pasado. Todos están hablando de nombres, yo quiero que hablemos de cómo se arman los proyectos o las listas o cómo se organiza un espacio político en base a los dispositivos técnicos que hay. Es aburrido que coincida con usted y Pierri, pero en este caso coincido que lo más interesante que deja el cierre de listas en la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con la nueva configuración de los espacios y esta disolución total de los partidos políticos tal cual los conocíamos hasta ahora, ¿no? De alguna manera. Sí y no, yo casi que estoy tentado de adelantar el título, pero para mí... No lo haga. ¿Qué? Para mí no está todo disuelto y hay algunos indicios de ello. Pablo Di Pierri, el que sigue después del último aliento. Por supuesto que también está sobre la mesa el FMI, todas las versiones y por supuesto no el sainete del ministro Caputo, que no deja de sumar nuevas instancias. Ayer, entrevista que le concedió a su tocayo. Sí. Luis Majul, en esto, ¿no? En esta insistencia por calmar esta voracidad de los mercados, también vamos a estar conversando y también forma parte del debate, claramente, tanto de un lado como de los otros, porque de un lado está el gobierno y del otro lado está la oposición, están los periodistas y está el mercado. Dan cuenta de que estamos en un escenario económico completamente desestabilizado, reconocido por el ministro, que por supuesto carga las tintas sobre la oposición y el periodismo, pero lo cierto es que el que le picó el boleto es el mercado y vamos a estar viendo los detalles de esto. Y por supuesto también hay mucho alrededor de las designaciones a ocupar las vacantes de la Corte Suprema de Justicia, donde ya está sentado García Mansilla, se queda, se va, qué va a pasar con Lijo, todo esto. Digo que por ahí parece que no nos toca, ¿no? En nuestra cotidianidad, pero en definitiva sí. Sí, por supuesto. Tenés esta semana la batalla crucial, diría yo, entre la oposición y el oficialismo y sus aliados respecto de la suerte de los dos jueces nombrados por decreto por Javier Milei, que son Ariel Lijo y García Mansilla. Y a esta hora, en este momento, por ejemplo, los WhatsApps de los senadores arden, porque algunos todavía están en sus provincias y están viendo si vienen o no vienen esta semana. Yo digo, me juego un pleno a que van a estar acá. Algunos no se fueron, algunos que habitan sus provincias de origen, lejos de la capital federal, ni siquiera se fueron porque se quedaron rosqueando acá el fin de semana. Y la verdad es que esto es un pasa no pasa que puede resultar muy traumático para el gobierno. Le adelanto dos opciones. Si los jueces caen en el Senado, podrían de todas formas seguir nombrados por decreto y ejerciendo dentro del tribunal hasta el 28 de noviembre. Son jueces en comisión. Sería una barbaridad jurídica, pero podrían quedarse. Si los jueces caen, sería un hecho traumático para el gobierno, una derrota muy gruesa. Pero se quedan igual. Se podrían quedar igual. Sí, el Senado el jueves los baja. Dice, no, bajamos los dos pliegos. Sí, lo García dije mal. Mansilla queda hasta el 28 de noviembre. ¿Y Lijo asume? Lijo solo puede asumir si renuncia a su cargo en el juzgado federal que tiene a cargo. Porque es lo que definió Pero no entiendo, la no importa Corte. lo que diga el Senado. Digo, el Senado dice estos jueces no y ellos siguen igual, entonces ¿para qué vota el Senado? Yo soy un senador con mi provincia, ¿para qué voy a venir? Es que esa es la ofensa que causa Milei al Senado de la Nación, y algunos senadores que tienen un poquito más de dignidad o todavía les queda un cacho en el bolsillo de dignidad, están diciendo, bueno, este tipo viene a cerrar el Congreso, va a gobernar por decreto. Designó por decreto a los jueces de la Corte, manda el acuerdo del FMI por decreto, hace todo por decreto, ya fue.
Y sobre las vacantes que siguen en negociación, justamente en el plano de esto que se sigue negociando, ¿no? No está garantizado que se caigan los pliegos el jueves porque las negociaciones están en curso, como lo marca usted, diciendo que los senadores se quedaron acá para rosquear. Hay ahí, ¿no?, unas vacantes en las auditoría que conduce Juan Manuel Olmos, para justamente conseguir los apoyos para los jueces, dar esos cargos, no completar también otros juzgados que queda completar. Digo, estoy tocando de oído, le estoy preguntando a usted qué sabe y cómo esto de alguna manera juega o linkea con la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, que por supuesto es también novedad de esta hora de la mañana. Por supuesto, la AGN, la Auditoría General de la Nación, entró en el combo de la negociación. Vencieron la semana pasada los mandatos de los 3 auditores en representación del Senado, que son Javier Fernández, Graciela de la Rosa, de Formosa, y el jujeño por el radicalismo, Mario Nieva. Ellos levantaron sus petates de las oficinas el viernes pasado, hoy ya no están en la auditoría, o sea que quedó solito Juan Manuel Olmos con facultades administrativas para pagar salarios. Nada más que para eso. Y entonces está acéfala la AGN. No se puede auditar nada en el país. Nadie audita a nadie. El gobierno no tiene quien lo audite. El gobierno no tiene quien lo audite. Porque ya quedaron vacantes las oficinas de los auditores en representación de la Cámara de Diputados el año pasado, por la rosca del gobierno. Bien, entonces no hay auditoría para el gobierno. ¿Qué dice el peronismo? ¿Qué dice el radicalismo? Dale, Milei, pone la AGN y vemos si te salvamos a los jueces. Te salió Reche Milei. Y por supuesto que la novedad de Cristina Kirchner es que Carlos Berardi, el abogado que la representa y la defiende en la causa vialidad, por ejemplo, acaba de ingresar el recurso de queja a la Corte Suprema. Ya pasó por mesa de entradas. Y eso es lo que determina un pedazo de su suerte en la definición de esta causa, que ya tiene ratificación de la condena sancionada por el tribunal en primera instancia, el TOF 8, casación, Sala 4 de casación ratificó esa condena. Cristina Kirchner lleva recurso de queja a la Corte Suprema y habrá que ver cómo se acomodan los melones ahí. Como en todo esto que estuvimos repasando hasta acá, se mezclan, ¿no?, varios o coexisten muchos planos o dimensiones de análisis, y sobre esto último, por supuesto que hay mucha preocupación, ¿no?, en las bases militantes por la posibilidad de que la referente Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?, líder indiscutida de la oposición y de esa masa, efectivamente pueda ir a prisión domiciliaria. ¿Qué chances hay realmente? O si esto es una jugada en términos políticos o mediáticos, si se quiere, informativos, o para la presión en el término de la negociación que veníamos marcando antes. Le dejo una línea y lo vamos a ampliar después en el programa. Hasta antes de que arranquemos y nos sentemos acá, estuve hablando con gente del 4º piso de tribunales, que está muy hermético todo y que hacen gala de que la Corte no tiene plazos. La especulación de Cristina Kirchner y su entorno es que en 3 semanas la invocan, que en 3 semanas define la Corte Suprema su suerte judicial en la causa vialidad. En la Corte Suprema, en los pasillos de tribunales, no sueltan prenda y dicen la Corte no tiene plazo. Después vamos a ampliar qué significa todo esto. Sí, después, porque la verdad es que me estoy dando cuenta que no es poco lo que tenemos que tramitar. No, es muchísimo, Leser. Vamos a tomarnos un respiro, esta entrada en calor estuvo realmente agitada. Vamos a bailarnos ese temita. Y ya estamos en comunicación telefónica con Jorge Tellerman. Él es candidato a legislador porteño por la lista que encabeza Horacio Rodríguez Larreta. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Luciana Glesser, Pablo Di Pierri, toda la colectividad de FM La Patriada te saluda. Buenos días, Luciana, Pablo y a toda la colectividad. Muchas gracias por atendernos, Tellerman. Te pregunto primero qué andabas haciendo, en qué te enganchamos. ¿Estabas leyendo los diarios? En este momento ya había leído los diarios, ya había desayunado, ya me había puesto tefilín, ya había hecho todo. O sea, ya había pensado, ya había meditado, ya había reflexionado sobre los próximos 40 y pico de días que vienen por delante, tan apasionantes, donde las mujeres y los hombres de esta ciudad vamos a discutir acerca de cómo abordar los problemas que tiene la ciudad y cómo abordar las soluciones, cuál es nuestra actividad allí en la legislatura para dar unas mejores condiciones de vida
a la ciudad de Buenos Aires, a sus habitantes, a quienes nos visitan, y además tratar de desarrollarle todas sus potencialidades en una ciudad que, bueno, en esto todo el mundo está lamentablemente de acuerdo, una ciudad que últimamente está tan abandonada, tan poco querida por sus gobiernos, por sus autoridades, y que lo vemos en tantos aspectos, desde su higiene urbana, la falta de brillo, los problemas de seguridad, y tantos etcétera, que duele ver una ciudad con tanto potencial y con recursos como la que tiene, que está lamentablemente tan mal administrada, tan mal gobernada. Sin dudas coincidimos en el diagnóstico sobre la ciudad de Buenos Aires, pero... Que bueno, ahora después coincidan con que me tienen que votar a mí y ya estamos fantásticos. Vamos a la pregunta incómoda entonces, y más que con los nombres propios o Sí, claro. las candidaturas, tiene que ver con una lectura política, ¿no?, que nos deja este cierre de listas en la ciudad de Buenos Aires, y la percepción es de cierta disolución, o está en discusión, ¿no? Acá mi compañero no coincide del todo, de los partidos políticos tal cual lo conocíamos. Pienso en un radical encabezando la lista del PJ porteño, en un Jorge Tellerman representante, ¿no?, de la intelectualidad, de la cultura, del progresismo, en un desprendimiento de la lista del PRO. Digo, como ciertas cosas que generan alguna confusión. No sé cómo lo ves. Yo podría haber hecho la misma editorial que vos. Efectivamente, ya hace un tiempo, no estoy de acuerdo entonces con Pablo. No estoy de acuerdo con Pablo, estoy de acuerdo con vos. Efectivamente, digo, es el telón de fondo sobre el que se recorta, más allá de la singularidad, porque no nos olvidemos, acá lo que se discute no es política nacional, sino la legislatura porteña y la problemática porteña. Pero entiendo a dónde vas, coincido plenamente. Esta es una expresión. Si bien las elecciones legislativas, acá y en cualquier provincia, mucho más cuando están desdobladas, son cuestiones que tienen que ver con lo local, con la situación local. Por eso pasa lo mismo cuando hay elecciones desdobladas. Pues acá es una locura el adelantamiento, es decir, entre tantos errores que cometen de gestión este gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ha sido la de adelantar de una manera y desdoblar y adelantar tanto estas elecciones que son legislativas, ni siquiera jefe de gobierno. Así que esa es una particularidad en general de las legislativas, que son mucho más dispersas que cuando se discute o jefe de gobierno o elección nacional. Pero sin duda estoy de acuerdo con vos que el telón de fondo sobre el que se recorta es la implosión que han tenido la representación política ya hace muchos años y que aún no logra reconfigurar lo nuevo, ¿no? Estamos en ese momento de transición donde lo viejo murió, pero aún no termina, o está apareciendo, ya por ahí en un tiempo veremos esta época como la de comienzo de una nueva configuración, donde es cierto, es un fenómeno a escala planetaria, pero no ahora una visión tan amplia y filosófica de lo que le está pasando al mundo, pero aquí sí la representación política se ha hecho añicos hace tiempo. El rechazo de la sociedad a la dirigencia, a gran parte al menos de la dirigencia tradicional, ha sido más que elocuente. Desde las elecciones nacionales del 23 y la elección de Milei en adelante, no hay otra cosa que demostraciones de una sociedad que sigue alejada lamentablemente y con motivos lamentablemente de la representación política, pero no me parece de interés político. Yo creo que todos seguimos teniendo muy internamente al menos ese profundo deseo de que la política vuelva a ser esa actividad noble, con su diversidad, con sus confrontaciones, lo que fuere, pero esa actividad noble que permite modelar la vida en común, la vida comunitaria, en este caso en la Ciudad de Buenos Aires, pero lo extiende hacia todo el país. Jorge, perdón que te interrumpa en este punto, pero... No, ahí te había terminado. ¿Qué te diferencia a vos, qué diferencia a Horacio Rodríguez Larreta en términos programáticos de Mauricio Macri y Jorge Macri? Me parece que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es muy malo. Lamento decirlo así, de manera tan contundente, pero lo vemos y además lo corroboran. Parece que si ustedes preguntan, sé que el oyente también parece. Luego por ahí podemos decir de quiénes somos los más indicados para hacer bien las cosas. Nosotros estamos convencidos, pues somos hombres que damos la vida con vocación política, pero con una vocación política que casi, bueno,
Horacio, que ha sido un jefe de gobierno valorado aún por otras tradiciones políticas. Yo vengo de otra tradición política, y él me convocó, y si bien nos conocemos hace muchos años, yo lo acompañé desde hace casi 10 años, cuando me convocó, viniendo de otra tradición política y de toda su trayectoria, a conducir los teatros de la ciudad, el Teatro San Martín, luego el Teatro Colón. Creo haberlo hecho con reconocimiento de la comunidad, y lo he acompañado a partir de nuestra comunidad de visión en relación con una ciudad que hoy, lamentablemente, no hay área, no hay instancia de higiene urbana, la problemática de seguridad o la falta de brillo de una actividad cultural que además ni siquiera puede contrapesar lo que está pasando a nivel nacional con las enormes potencialidades, no solamente por el disfrute y por lo importante que es la cultura como formación individual, sino además por la enorme y maravillosa dimensión económica que tiene, la potencialidad de generar laburo, riqueza. O sea, es algo comprendido en todo el mundo. Sí, está y claro. Eso hay dos diferencias, ¿no? Yo creía que más que una diferencia programática es una diferencia de gestión, de vida, de gestión, pero ahí está, pero retomando. Y que tiene que ver también, me parece que es una gestión de este gobierno conformado por gente que le ha llegado gobernar la ciudad de Buenos Aires, que no fue está bien, Tellerman, perdóname, pero eso es una diferencia. No, discúlpame, no la interrupción, pero estamos marcando. No. Y entiendo, Sí. ¿no? Y muchos porteños coincidirán con tu lectura y lo tengo claro que es así. Pero lo que vos estás marcando, ¿es una diferencia programática o una diferencia respecto a la capacidad de gestión? Todo. Es el programa es una manera de abordar, es una visión. Yo realmente, más que criticar la visión que tiene este gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, te diría que no veo cuál es la visión, qué imagen. Ni siquiera para decir, no me gusta esto. Digo, además de una mala gestión, no hay una visión, y una visión no se adquiere de un día para el otro. Se adquiere cuando vos vivís, amás el lugar, tenés que ver con eso, te involucrás. Y esta es una gestión dirigida por gente que ni siquiera había pensado que un día iba a gobernar la Ciudad de Buenos Aires, pero tiene que ver visión de la Ciudad de Buenos Aires. Y una visión es esa, es algo de una elaboración intelectual, pero también una experiencia de vida. ¿Cómo concebís vos tu vida comunitaria? ¿Cómo te concebís en relación al otro? ¿Dónde estás? ¿Dónde vivís? ¿Cómo crees que sea el espacio público? ¿Cómo crees que se proyecta en tu ciudad del mundo? La Ciudad de Buenos Aires tiene una potencialidad económica formidable, puede ser, entre otras cosas, cada provincia, cada región del país tiene su motor, tiene su gran potencial económico, por ejemplo, que ayuda como motor del desarrollo del país. Jorge. La Ciudad de Buenos Aires tiene un montón de cosas que, y si no tenés esa visión, si no la viviste, si no la sufriste, si no la problematizaste, es difícil que de la noche a la mañana te venga como un atributo, porque si no, la gente se nota que es trucho y que no tiene que ver con tu historia de vida. Aclaramos a la audiencia, por si recién se enganchan con la transmisión de La Patriada, que estamos hablando con Jorge Tellerman, que fue vicejefe de gobierno porteño, también fue jefe de gobierno porteño. Ministro de Cultura, director del Teatro Colón. He desarrollado toda mi vida en esta ciudad. Ahora, Jorge, hay un detalle, y en esto sí estoy de acuerdo tanto con vos como con Luciana respecto de la escasa densidad de las estructuras partidarias, y es que justamente las figuras que encabezan las listas de casi todos los espacios políticos, podría arriesgar, salvo Caruso Lombardi, son gente de la política. Entonces, ahí es donde yo digo que hay algún tipo de revancha de viva la casta, pero no en contra de la política, no estoy en contra de la política, simplemente señalo esa paradoja y al mismo tiempo extiendo esta inquietud o pregunta hacia vos. ¿La candidatura de Larreta tiene más que ver con algo personal también contra Jorge Macri? Porque se habla del odio visceral que se tienen mutuamente, al paso que Larreta sigue atendiendo el teléfono a Mauricio Macri. Lo que Horacio es súper crítico también, obviamente, entonces también por eso está en la gestión y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Las cuestiones personales, bueno, van y vuelven.
somos todos seres humanos y tenemos las pasiones, así que no era ni me meto porque es otra dimensión. O en todo caso, uno lo habla con amigos. Acá lo importante es las enormes diferencias en su capacidad de gestión y en su abordaje. Yo qué sé, es una... si te dedicaste todo a esto, si sabes cómo trabajar, y si vos tenés que ver y hasta hace muy poco, gobernaste esta ciudad y hoy la ves, desde tu perspectiva, y que es mayoritaria, y de todos los sectores políticos, de una manera tan crítica, obviamente reaccionás. Pero esa es la parte humana que me parece muy valiosa. Y sí, vos reaccionás, es algo que no te gusta cómo está haciendo este tipo de las cosas. Reaccionaste, sos visceral. Y nuevamente, como ahí coincidimos los tres, como eso además sucede con un telón de fuego donde las ideas partidarias se explica muy poco, porque no lo sabemos. Se ha puesto en duda los paradigmas, y no vamos a entrar en grandes definiciones, un tema que a mí me encanta, pero no es por ahí para una charla así de esta característica más corta, sí. Pero que sí. Entonces, al no haber identidades partidarias, y uno va en cada partido político, en cada fuerza política tradicional, encontrar un sector que está ya no con un acuerdo político, sino directamente con una visión. Si el Estado tiene que desaparecer o el Estado tiene que mejorar, es un momento de transición. Por eso me parece todavía que es un momento de mezcla donde vas a encontrar en las listas, como en nuestro caso, también hay otros, pero el nuestro, desde quienes tenemos una trayectoria ya muy marcada, en este caso dentro de la política, pero de la Ciudad de Buenos Aires, y también gente muy joven que empieza a aparecer. Por ahora todavía no recogió, por ahí no son tan conocidos, porque porque están empezando su desarrollo, pero hay unos jóvenes fantásticos allí, y también en otras fuerzas políticas, ¿por qué no decirlo? Lo que pasa, Jorge... pero que todavía no surgió lo nuevo. Estamos de acuerdo, lo viejo entró en crisis, pero todavía es un momento de transición, y se van a reconfigurar, y yo estoy seguro que yo vengo nuevamente de otra tradición política, yo no pertenezco al PRO, pero me parece que esta estructura partidaria está ya en crisis. ¿Qué voy a decir de cosas que los vemos todos los días en los diarios? Y se conformarán nuevos, porque las sociedades se van a seguir ordenando alrededor de formas políticas, sean nuevas, con nuevas formas de mediación, con la importancia en la comunicación de redes, etcétera, que antes no había, y ahora sí hay. Estamos en un momento de transición, pero una cosa es la gran película que hay que ver de esa transición, y otra, el día a día, sobre que hay que seguir trabajando si tenemos creación política, ver cómo abordar los problemas y cómo los solucionar, pues, y no quedar solamente en la discusión filosófica, sino nuevamente vamos a estar discutiendo el sexo de los ángeles cuando la comunidad está afligida desde la higiene urbana de la ciudad, desde el problema de seguridad, o la falta de brillo de la actividad cultural, o tantos etcétera, que a la dirigencia nos van a pedir que nos aboquemos a eso. Reflexionemos de lo otro, volvamos a tener un nuevo sistema político firme, noble, honesto y representativo, pero mientras tanto, como diría Ortega Gasset, argentinos a las cosas. Y ustedes, si se van a presentar, nos dicen arreglar los problemas y mejorar las condiciones. Y reflexionar la filosofía, pero la urgencia es esta. Telerman, la última para cerrar de la campaña que se viene, ¿qué porcentaje hay de campaña en la calle y qué porcentaje de campaña en las redes? En la Ciudad de Buenos Aires, afortunadamente, somos muchos, pero es un territorio chico, así que permite mezclar ambas buenas, la tradición y la innovación. La tradición es una ciudad que hay que seguir recorriendo y hablar con la gente y con sus artistas y sus comerciantes y sus universitarios y con los trabajadores y la gente de la calle, y también, obviamente, los medios y las redes, pero en la Ciudad de Buenos Aires vamos a seguir viendo una campaña tradicional que a mí son las que me gustan, porque es el contacto cara a cara y bancar hacia la crítica, porque en las redes ya ni siquiera crítica, es el insulto, en fin, lamentablemente, esa es la forma. En cambio en la calle, aún en la crítica, como te ves, las cosas son mucho más civilizadas, se le parece mucho más al ágora ateniense que a la cloaca de la redes.
Tal cual. Muchísimas gracias por tu tiempo con FM La Patriada, ¿eh? A ustedes y como siempre a disposición. Un abrazo. Pasaba Jorge Tellerman, candidato, tercer puesto, ¿no? En la Tercero. lista de Horacio Rodríguez Larreta, hombre, mujer, hombre. Guadalupe Tagliaferri, no, su soldada de Larreta en el segundo lugar. Actual senadora, sí, va por la legislatura. ¿Qué Un deja la detalle, senaduría va a dejar la senaduría? se le vence el mandato en diciembre. Ah, o sea, que cambia. empalmaría. Empalma. Detalle, Sí. para ser legislador porteño vos necesitas sacar un 3% del total de los votos válidos. Eso te pone en la necesidad de juntar alrededor de 60.000 votos. O sea que para que llegue Tagliaferri necesitaría 120.000 votos Larreta para que entre Tellerman, unos 180.000 votos sobre un padrón de 1.800.000. El 10%, si el 10% Sí. banca Larreta. Y que dicen los encuestadores que lo tienen. Ahora, la pregunta respecto de lo personal entre Larreta y Jorge Macri y que le atienda todavía el teléfono a Mauricio Macri es porque la lista de Larreta se supone le empioja la cancha A Jorge. a los primos Macri. Claro. Y los beneficia a los muchachos de Casa Rosada, a Milei y a los libertarios. Bueno, Sobre listas puras y ordenar este debate. Digo, ninguna de estas listas es pura. Digo, hay jugadores muy importantes que pusieron candidatos en varias listas. hay tuneleros por todos lados. Por todos lados. Vamos a ordenarlo. Mucho que ordenar nos dejó Larreta. La seguimos en un rato. seguimos pero en un vamos, rato. vamos a hacer un descansito, un Claro. recreíto. Triple clic para no quedarte con el primer resultado que te aparece en Google. Sí, con esta música que menos de saltar tiene. Al tablero económico donde las aguas no están más aquietadas. No, por el contrario, ¿no? Está Mucho picante, más. ¿no? Está picante. Está picante. Estamos en plena corrida cambiaria. Así nos traten de agoreros, helicópteros. Lo cierto es que una corrida cambiaria se define técnicamente no por la cotización del precio del dólar, sino por el drenaje constante de divisas. Y es el problema que tiene el gobierno. Y es un problema que tiene el gobierno desde el minuto cero, porque se agudiza o lo vemos traducido en los números concretos ahora, pero es un problema nodal del esquema económico, que en una primera instancia logró acumular reservas producto de el coletazo de la fenomenal devaluación que hizo saltar el tipo de cambio un 118%. Eso le dio una competitividad al sector externo mediante el cual aceleró liquidaciones y eso le permitió un primer tiempo al gobierno que se dio hasta mediados del año pasado, junio y julio, cuando se agotó rápidamente la competitividad producto de la devaluación, porque la competitividad por devaluación, dadas las características de la economía argentina, se esfuma a una velocidad. Lo que no se recupera es el salario, que se comió esa devaluación, eso no se recupera más, pero sí la competitividad del sector externo, porque inmediatamente los precios empiezan a correr y así toda la estructura de costos. Se agota, ahí hay una incipiente corrida, hay una ampliación de la brecha, saltan el segmento de los dólares paralelos y el blanqueo le salva las papas y subsiste con el blanqueo esos 30.000 millones de dólares hasta diciembre del año pasado, donde una vez más ya está, se agotaron. Digo, como sucede con los dólares que ingresen a la Argentina, no importa la cantidad que sean, no importa si es producto de la fenomenal devaluación del blanqueo, siempre se agotan y se agotan rápido. Desde diciembre a esta parte, este es el problema que se le viene agudizando al equipo de economía y tiene que ver con la dificultad para acumular reservas. ¿Y por qué? Digo, la pregunta es, ¿para qué queremos las reservas? ¿Para qué están las reservas en el Banco Central? Para nosotros, el común de las personas, lo cierto es que las reservas del Banco Central no nos garantizan ningún tipo de satisfacción al común de las personas. Las reservas son las capacidades de repago que tienen para cobrarse los tipos a los que se les debe dólares o los que dolarizan activos, que no somos nosotros o por lo menos ninguno de los que estamos acá, los que dolarizamos activos. Sirven, por supuesto, para... podrían servir para planificar un desarrollo, pueden servir para potenciar la industria local, ir desarrollando cadenas de valor en una planificación de las importaciones, dadas que esas reservas
nos sirven para toda la industria o cualquier industria para abastecer toda la demanda o para la capacidad de repago. En este caso, la presión sobre las reservas está dada por los acreedores. Los acreedores que tienen que cobrar en dólares o quienes quieren dolarizar activos y que ven que la Argentina no les va a poder pagar justamente por esto que estamos marcando, el drenaje constante de divisas. En este clima que hace el mercado, dice, bueno, no le voy a poder cobrar, empieza a ver las posibilidades de salida, de salir rápido de esa deuda que ve en un próximo momento como impagable. Y eso es lo que se está viendo ahora. ¿De salir de qué deuda? Bonistas que tienen o que estaban apostando, porque ahí va, ¿quiénes son los acreedores? ¿A quiénes les debe la economía argentina dólares? Bueno, acreedores externos, que son tenedores de títulos públicos, bonos del Tesoro, que estaban jugando ese diferencial de tasas en pesos y como ven que el precio del dólar va a ser insostenible, salen de sus posiciones en pesos para justamente dolarizar este precio que consideran barato. Vamos a decir también y a marcar acá un parate para decir que desde este espacio consideramos que no hay un precio de equilibrio, que el tipo de cambio, que el dólar no va a tener nunca un precio de equilibrio, sino que el precio del dólar es una definición política donde se juegan ganadores y perdedores de la economía. Y en todo caso, siempre un dólar alto favorece al sector exportador, justamente porque le dan más pesos por lo que vende afuera para jugársela en la economía local, así como un tipo de cambio atrasado genera una ficción momentánea sobre la clase media que puede importar productos a menor precio de los que juegan en la economía local y viajar al exterior, o este fenómeno que se está viendo para un 20% de la población que está sosteniendo de manera heterogénea esto que el gobierno llama recuperación, ¿no? Con un 20% de la población, y sobre todo lo que te hace el tipo de cambio o el precio del dólar pisado es contener los demás precios de la economía. Es un ancla justamente que es la que utiliza el gobierno lo tiene pisado justamente para que no se le disparen los precios. Pero lo cierto es que ese mercado que está demandando y preguntando dónde van a estar los dólares para pagarme, para toda la economía, o los actores o los jugadores más pesados de la economía dolarizan sus activos y ven que no está esa capacidad, preguntan, bueno, ¿dónde van a estar los dólares? Y en esto, a esos actores les habla Caputo cuando sale a prometer los 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, que justamente la corrida es, están los dólares, estoy dudando de que estén los dólares. Entonces sale Caputo y dice, sí, los dólares están, 20.000 millones. Inmediatamente después sale la vocera del organismo a decir, wait, enfría. Porque vamos a decir que enfría porque no hay ninguna chance de que el Fondo Monetario Internacional no le tire una soga a la Argentina, y esto hay que decirlo, el Fondo Monetario Internacional va a realizar un desembolso, va a otorgarle un nuevo crédito, no solo por la relación de Donald Trump con Javier Milei, sino porque la Argentina se lo lleva puesto. Si Argentina defoltea, técnicamente con el fondo no se defoltea, pero si Argentina cae en cesación de pagos, siendo el principal deudor del Fondo Monetario Internacional y teniendo su mayor cuota prestable, por supuesto lo funde. Si vos le prestás todo lo que vos tenés a alguien y ese alguien no te lo devuelve, vos te fundís. Y esto es lo que le pasa al fondo en esta relación que tiene con la Argentina, que realmente no le cae nada simpática. Pero en este marco donde Caputo sale a prometer, y viene prometiéndolo desde la exposición en este foro de los seguros que dio el día jueves, si no me equivoco, jueves, donde habló de esta cifra de los 20.000 millones de dólares, la sensación es que cada vez que interviene el ministro de Economía, más se embarra y más incertidumbre genera, por esto que estábamos marcando. Él dijo, me van a dar 20.000 millones de dólares sin dar precisión sobre el cronograma de desembolsos, en cuántas partes venían, cómo se componían esos 20.000 millones de dólares y todas las especulaciones. Porque si son 20.000 para pagar lo que debemos de acá a 4 años y medio y esos son 14.400, en definitiva te quedan 5.600. Y esos 5.600... ¿Cuántos te llegan todos juntos para contener este hambre, esta ansiedad que está teniendo el mercado? Si hacemos la cuenta de lo que pide el mercado, es impagable. Es impagable. Porque vos tenés 27.000 millones de bopreales que te vencen en un lapso de 0 y 3 meses. Vos tenés 7.000 millones atrapados en dividendos.
si la idea es que con esos dólares vas a rescatar la deuda que tiene el Tesoro con el Central, estas famosas letras intransferibles, a valor del mercado, que no es su cotización nominal, pero es a valor del mercado, tenés otros 23.000 millones. Con lo cual, necesitas 80.000 millones de dólares solo de stock, y no estamos hablando del flujo, ¿no? O sea, de lo que se tendría que saldar para salir del cepo. Y la discusión también, ahí hay una discusión donde el equipo de economía dice, no, esa cuenta está mal, no hay que rescatar eso, lo que hay que rescatar son 30.000 millones de dólares. La cuenta, como si fuese una cuenta lineal, es decir, bueno, hay tantos pesos, o hay tanta deuda, o hay tanto stock, y con esto se paga, no considera esto, que es el otro plano de análisis que tiene que ver con el flujo, con cuántos dólares se demanda la economía en su día a día, y eso es imposible de predecir, porque va a depender, sí. Eso es lo que dice Caputo o el gobierno y el Ministerio de Economía, cuando suponen que no hay pesos para volcarse a la demanda de dólares. Exactamente, cuando hablan de, si no hay pesos suficientes. Bueno, es cierto que se caro en la plaza de pesos, que tienen contenida la emisión monetaria, pero no sigue sin considerar la cantidad de depósitos. Bueno, ahí tenés 30.000 millones de depósitos, pero no solo eso, sino la emisión de deuda que están haciendo las empresas. Empresas muy importantes, y sobre todo el sector energético, están justamente desde el desarme de sus posiciones en carry trade, que vamos a repetir, que es esto de tener activos en pesos, sea un depósito, un título, un bono, para cobrar ese interés en pesos. Total, el dólar se mueve por debajo de ese interés, desarman esas posiciones, proyectando que el dólar va a subir. A la inversa, el mecanismo ahora es: salgo a tomar deuda en pesos, o sea, me endeudo en pesos, agarro esos pesos y compro dólares al CCL. Entonces, la situación es justamente a la inversa del carry trade, lo que sobre todo alienta y fogonea más esta corrida. Esta corrida que Toto Caputo interpreta es promovida, incentivada y fogoneada por la oposición, el kirchnerismo. Básicamente no es toda la oposición, es el kirchnerismo y los periodistas, y ayer se lo decía así a Luis Majul. Entonces se genera un periodo de incertidumbre entre en este caso el DNU y la aprobación del fondo, donde nosotros como funcionarios no podemos decir nada, y entonces la oposición, algunos colegas tuyos y demás aprovechan para generar incertidumbre en la gente en un tema sensible. Entonces, ¿qué termina pasando en la práctica? Y bueno, ante la duda, por ahí unos importadores aceleran importaciones, los exportadores retienen y no liquidan. Y eso provoca que el Banco Central tenga que comprar dólares, pero no es y que bajen las reservas. Claro, pero no es un problema, porque el importador que adelanta esa importación, mañana no lo va a tener que volver a importar. O sea, y el exportador que retuvo va a tener que liquidar. Entonces, las reservas que estás perdiendo ahora, cuando hagamos el acuerdo con el fondo, se van a recuperar en los siguientes días. O sea que no es una preocupación. Che Toto. Yo voy a tener mi Che Toto, sí. Dale. Es para vos. Me lo remerezco al Che Toto, Che Toto. A mí no me conviene ni medio la devaluación que se te va a venir encima. La devaluación que vos mismo te estás haciendo encima. Ale, le está hablando usted a Caputo. Che Toto. Okay. Son mis posteos, extensísimos posteos que me escribe mi community manager. Bien. Che Toto. Che Toto. A mí no me conviene ni medio tu devaluación que te lleva puesto y te vas a devaluar encima. Porque la devaluación, siempre y en todos los casos, es una fenomenal transferencia de recursos desde quienes tenemos ingresos en pesos, y no solo asalariados, porque los asalariados son en blanco registrados, pero ingresos en pesos a quienes tienen sus activos dolarizados, o sea, energética, sector agroexportador, etcétera. Con lo cual, no, bajo ningún punto de vista. Quien te picó el boleto es el mercado, justamente. O sea, ¿quién puede una corrida cambiaria? El mercado. Digo, es una historia recurrente, la historia argentina, no importa qué gobierno, no importa el color, no importa market friendly, no importa si sos nacional y popular, en la medida en la que no hay capacidad de repago, en la medida en la que no tiene garantizados los dólares para llevarse, te la ponen siempre. Con lo cual,
Che, Toto, nosotros estamos de tu lado, amigo. nosotros te queremos tirar, ayudar, hermano, ayudar. Te estamos diciendo. No queremos que te devalúen ellos. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que...? Ah, tiene alternativas. No, pará, no estoy negociando. No estoy negociando. Pero sí marcar algunas cosas de manual. Primero, una lectura política, ¿no? Que puede ser una hipótesis. Una lectura política puede ser una hipótesis que es: a Toto y al FMI no les conviene que la devaluación la haga el mercado, como efectivamente está sucediendo, que el mercado devalúe a lo que tenga que devaluar para quedarse contento ese periodo de tiempo que puede conformarse hasta las elecciones para poder poner un deadline que le cierre a todos, una síntesis en ese deadline. Y culpar a otro de ese desastre, digamos. Sí, exactamente. Los periodistas y el kirchnerismo, por ejemplo, hoy están muy marcados. Se trasluce claramente. La casta devaluó. La casta devaluó, eso puede implicar, sí, le puede costar el puesto al ministro, puede salir muy caro en términos inflacionarios, si no viene acompañado de una política de precios y salarios. Y ahí vamos una vez más a el gran ausente en todo este debate, que ya debería empezarse a discutir, que es, bueno, si va a ser inexorable por el poder de fuego que tiene el mercado frente a la cantidad de reservas que tiene el Banco Central, porque esta es la puja en el precio del dólar. ¿Cuántas reservas tiene el Banco Central y no cuántos pesos tenemos los argentinos en el bolsillo? No, cuánto hambre le pone el mercado a esa cantidad de dólares y de ahí resulta ese precio. Si esa discusión no tiene como colateral algún gordo de la CGT o algún, más que planteando, bueno, cuál va a ser la contención en cuanto a precios y salarios como tienen estas devaluaciones, y me estoy poniendo al lado de la literatura ortodoxa, no estoy, desde la literatura ortodoxa es, bueno, ¿cuál va a ser? No va a haber política de precios y salarios, con lo cual, es una vez más esa devaluación que se hace encima. Es una hipótesis que puede ser la que esté en curso en tanto y en cuanto sigan negando, ¿no? Sigan negando la corrida, sigan negando, como lo decía también ayer Toto Caputo, referido a cuanto a que no va a devaluar, a que el dólar no va a subir, o sea, reafirmando esto, que el dólar no va a subir, que no se va a devaluar la moneda, que que puede haber perdido volatilidad, estos movimientos que estamos viendo, ¿no? Donde los dólares paralelos coquetean con los 1.300 pesos, pero no un cimbronazo. ¿Qué hay entre la volatilidad y el cimbronazo para Toto Caputo? ¿Qué hay en el medio entre la volatilidad y el cimbronazo? Vamos a escuchar otro pasaje del ministro ayer con Majul. Si nosotros hubiéramos seguido por nuestra cuenta, hubiera sido como hasta ahora, ir recomprando reservas para capitalizar al Banco Central gradualmente. Yo siempre machaco en algo, que es que las cosas en economía pasan por algo. Argentina no tuvo siempre defaults y devaluaciones porque sí. Eso es producto de que se hacían las cosas mal. Cuando la gente dice, ya la vimos, yo insisto, no vieron nada porque esto en Argentina no se hace 120 años. O sea, esto que hicimos nosotros no se hizo en 120 años. Y en Argentina no lo vio absolutamente nadie. Interesante, es muy interesante lo que acá plantea el ministro de Economía, porque dice, ¿qué pasaría si el fondo no te da la guita, ¿no? Le pregunta a Majul, una buena pregunta. Y dice, nada, seguiríamos comprando reservas con producto del superávit. Y lo cierto es que justamente, el punto de la negación total, en este pasaje de Caputo, no hay coherencia. Es un pasaje que no tiene coherencia, ni con los 120 años, ni respecto a que no se hizo anteriormente, circuló muchísimo todas las declaraciones del 2018 del ministro cuando recurría al fondo y decía exactamente lo mismo que estaba diciendo ahora, con lo cual hay que ponerse en los zapatos del actor del mercado. Que el actor del mercado dice, realmente con esto me quiere convencer, esto es lo que me preguntaría yo si hoy tengo bonos de deuda soberana. Escucho esto y lo salgo a vender. Es que en el Congreso comentan que Caputo es un hombre con ataques de pánico.
En el 2018, cuando fue a Congreso, a la bicameral de deuda externa, a defender el acuerdo de Macri con el FMI, lo tenía Pichetto adentro del despacho diciéndole, vamos, nene, no pasa nada, dale, nene, dale. Pichetto el adulto responsable de Era toda el la adulto derecha responsable de argentina. todo, claro. Pichetto el adulto O responsable. sea, dicen que, bueno, se abatata. Y por eso declara peor. Cada vez que va, hace una peor. A los medios, ¿no? Cada vez que va a los medios, hace una peor. Interesante va a ser el oleaje que genere su intervención, ¿no? Que fue a última hora de ayer en La Nación Más, entrevista que le concedió a Luis Majul en un nuevo intento de salir a calmar a un mercado que abre con un riesgo país en 800 puntos básicos, el nivel más alto que tiene el gobierno de Javier Milei. Dólares que cerraron el viernes manteniendo su tendencia alcista de durante 10 jornadas encadenadas, y lo propio con el drenaje de reservas. Hay que decir que sí, el nivel del viernes fue realmente alarmante, apenas por encima de los 25.000 millones de dólares, pero como todos los últimos viernes de cada mes, responde también en parte, y hay que decirlo, a las operaciones comerciales que hacen los bancos que demandan una mayor cantidad de visas, y el primer día hábil de siguiente, en este caso va a ser hoy, aunque sea 31 de marzo, hay cierta recomposición, y también el viernes impactó un fuerte pago también al Club de París, vencimiento de deuda, con lo cual eso también pega fuerte en ese nivel. Una pregunta también que vale hacerse, decir, bueno, si tienen reservas negativas por 11.000 millones de dólares, porque esto es más o menos lo que se estima, ¿cómo es que sigue vendiendo? ¿De dónde saca? ¿No? ¿De dónde salen esos dólares para seguir vendiendo? Porque tampoco el campo está liquidando tanto. El campo, hubo mucho llamado durante el fin de semana para que el campo acelere, hubo un compromiso de tirarle una onda al gobierno nacional, ya en el mano a mano, como salvame de esta. Mano a mano. Prestame, sí, le prometieron a raíz de 100, 150, tampoco tanto, no te creas que le van a dar tanto. 150 millones de dólares Sí, nada más. o entre hoy y mañana, esto es muy día a día, esto es muy corto plazo. Eso se lo traga en cuántas horas. Eso, muy corto plazo. Interesante, ¿en qué punto estábamos? ¿De qué estábamos diciendo? Que de dónde va a sacar los dólares. Ah, eso, ¿cómo hace, no? ¿De dónde salen esos dólares? Y lo que hay que decir es que esos dólares, son los depósitos. Esos dólares son los depósitos. Y esto, el Banco Central puede vender dólares hasta que los depositantes se rescaten de que esto es lo que está pasando y vayan a buscar su dinero al sistema financiero. A las cajitas de ahorro. Claro, las cajitas. Entonces uno pregunta y dice, bueno, pero si no está la plata, no, bueno, hay que decir, no está acá, pero no está en ningún sistema financiero internacional, y esto da cuenta de la fenomenal burbuja en la que vivimos, porque ninguna economía del mundo, así sea el país más desarrollado, si todos los clientes de los bancos van juntos a buscar sus depósitos, ningún sistema financiero puede solventar eso. O sea, La profecía autocumplida. podemos darnos cuenta del sistema financiero en el que estamos inmersos, que por supuesto muestra muchas complejidades, solamente para siempre ponérnosla a nosotros, que en definitiva somos los únicos que creamos valor, porque los que creamos valor, que se lo están chupando, son ellos. Un ratito más, rápido. Recordar un diálogo que tuvo Cristalina Georgieva con Sergio Massa. Perdón. En 2023, Sí. cuando era candidato. Cuando era candidato y ya sonaba el nombre de Caputo para ocupar el Palacio de Hacienda, y Cristalina le dijo, no es un tipo querido en esta casa. Ok. Pobre Iglesia. Pobre ¿No tenés Iglesia. más agua? No, sí tengo, espera. Y también, como dato para el mercado, que Pablo Quirno, que es el secretario de Finanzas, que estuvo la semana pasada, el miércoles, para ser precisos, reunido con el Banco Interamericano de Desarrollo, que teóricamente como organismo multilateral de crédito va a completar fondeo con parte de las reservas, fue a Chile y no trajo tampoco ningún dólar. Entonces, más allá de lo que se diga, el mercado está viendo cuántos dólares finalmente ingresan a la economía, y por ahora, desde que empezó la corrida, da 0. Confianza en tu radio. FM La Patriada. 10:15 de la mañana. Ay. ¿Cómo transcurre este primer episodio de Triple Click?
Hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos. Habló Mauricio Macri, Leser. ¿Qué dijo? Habló por Radio Mitre y le pegó directamente a Karina Milei. Lo salvó un cachito al presidente Javier Milei, pero le pegó a ella. Dice, para nadie es entendible que en el diario se lea todo el día que la obsesión de Karina Milei es ir por el PRO. Porque si vienes de la ciudad de Buenos Aires, eso es ir por el PRO. Porque la estrategia es ir por el PRO. Honestamente, no entiendo. Así fue lo que dijo en Radio Mitre. ¿Cómo está esto y qué dice esta oyentada del 11 22 34 96 72? Dale, que tenemos todas las vías de comunicación abiertas. Está enardecido el debate en YouTube. Vamos a leerlo todo, ¿eh? Qué bueno que acá nos estábamos. Che, no está Barra. No. 10:15 de la mañana y Barra no está. No, pero debe estar en la fiambrería. Está viniendo, ¿eh? Todos en cuero, nueva programación, FM La Patriada 2025, todos en cuero de 11 a 14, ¿sí? ¿Es así? ¿11 a 14? Así ¿La es. misma banda de siempre? No, La me misma robé banda. de Pierri. No, me quedé Claro. con Pierri. Era mío desde un primer momento. No sé cómo hice esto de quedarme con la propiedad. Estamos sentados al revés, porque antes era al revés la joda. No puedo conducir Funciona un programa. mejor, no, funciona mejor así. Yo estoy re cómodo, Leser no sabe. Vengo tranqui, los nervios son suyos. Yo segundeo. Esta dupla, que vuelve. Nunca se fue. Nunca se fue, nunca se fue. Esto es Triple Click y vamos a darlo todo hasta después del último aliento. Acá en FM La Patriada, qué alegrón. Otra vuelta más de tuerca. Triple Click. Más rico que un triple de miga. Y una buena parte de esto que acá nos estamos. Decíamos. Tengo a Nico B por acá, que dice, pregunta para Lu. A ver. ¿Por qué no desarman sus posiciones y directamente juntan los dólares que invirtieron y los que ganaron hasta ahora con la bicicleta y esperan a que se aclare definitivamente? Y un poco es lo que está sucediendo, ¿no? Sí. Un poco estamos viendo eso. Desarman posiciones en pesos, directamente juntan los dólares a cuentagotas, ¿no? Porque es lo que les permite la dolarización al contado con liquidación, que es el dólar más accesible, dólar de salida. Aún así tiene una restricción de, 200 millones por día. O sea, en 5 días te llevaste 1.000 palos. Leser, ¿usted nos puede explicar qué es desarmar una posición? Desarmar una posición. Vamos a la El manual. más simple. La más simple, tengo un depósito en plazo fijo, tengo un excedente mensual, no es mi caso. No manejo excedentes, no tengo ningún tipo de Usted excedente. se lo delía todo. Todo el consumo. Mercado del consumo, mercado interno. Ni siquiera eso, ni siquiera tracciona el consumo, no llega ni a eso la demanda agregada. Tengo un plazo fijo en pesos a 30 días y estoy juntando ese interés que me da. Desarmo posiciones me salgo del plazo fijo y voy a algún tipo de dolarización, ¿no? Vía el MEP en una billetera virtual como la de Cocos Capital. Recomiendo Cocos Capital, pero básicamente porque por supuesto que sigue siendo parte del casino, ¿no? Digo, es parte del casino, pero ya la intención de democratizarlo o de hacerlo de alguna manera pedagógicamente más accesible. De todas maneras voy a decir que no es para nosotros eso. No está preparado para nosotros. Nosotros perdemos siempre ahí. Nosotros perdemos siempre porque, como todo casino, la clave está en saber entrar cuando hay que entrar y cuando hay que salir. Y para el tema de los tiempos es fundamental la información de adentro. Digo, no la de los diarios. Sí, claro. La del despacho. Hablar directamente con Chetoto. Un Chetoto. ¿Quién más anda por acá? Somos un montón, ¿eh? Qué buenísimo que está esto. Dice ya Antoni, qué alegría este recomienzo renovado. La abstinencia no se bancaba más. No, imagínate yo. Imagínate. Las ganas. No, insólitamente, ¿no? Porque vamos a decir que en la ciudad de Buenos Aires, si bien Triple Click no tiene geolocalización, no tiene punto geográfico, esto es básicamente un hilado en el éter. Ok. De alguna manera sí, estamos algunos en algunos lugares y otros en otros. En la ciudad de Buenos Aires esta mañana otoñal y así todo, las ganas de venir a FM La Patriada realmente me sorprendieron a mí misma. No sabía muy bien si me estaba trayendo o no.
Digo, ¿me ves? Yo la veo a usted. De noche llegó Macarena Pérez Fantoni acá a la radio, a la vigilia de la programación 2025. Seguimos por acá, para que no sé dónde arranca esto. Buen día, nos dice Andrea Cobian. Buen día, Andre, para vos. Cristina Betatis dice, lo sigo, suerte, muchas gracias. Flor Fango, qué dupla maravillosa, aguante la patraña. Triple clic, dice Natuti. Lean Larralde, equipazo, muy buen comienzo, gente, muchas gracias. Lean Gabriela Gajero, hola Gaby, buen día, Triple Clic, qué bueno escucharlos, nuevo programa, me alegra, muchos éxitos. Pou también acá, un viejo, sí, un habitué de total. Tellerman y Larreta, a ver, pintarán en los muros gente accediendo a eventos culturales. Néstor Sosa, saludos desde Padua, ¿qué tal? No, porque estaba pensando, porque vine pensando en Padura, porque estaba... Perdón. Soy uruguaya, eso me... Lo que me pasa es que nací... Usted vota. Por segunda vez. Muy no, bien, no puedo creer por qué hice eso. ¿Por qué me nacionalicé argentina? No, ¿cómo? ¿Por qué? Sí. Néstor Sosa, saludos desde Padua, lo mejor para ustedes y a la patria en esta nueva mañana. Muchas gracias, Néstor, por estar acá. María Cristina Borroni, saludos desde Cava. Nicolás. Tengo un problema. Voy a cursar tildes hoy. Voy a hacer un curso. Nicolás Cage. Che, está Nicolás Cage acá. ¿Qué onda? No te deja meter bocado, Tellerman. No, Tellerman, claro. Porque lo eso tuvimos que interrumpir. Sí, pero eso los candidatos cuando están de campañas ponen un play, claro. Uh-huh. Tienen el posteo escrito por el community manager también. Hay un audio, Lesser, creo. A ver, hola, ¿quién anda por ahí? Hola. Buen día, cliqueros y cliqueras. Soy Beto Linier, aquí escuchando y viendo este hermoso dúo. ¿Cómo los quiero? Los quiero mucho. Beto. Voy a seguir atento acá escuchando y mirando. Un programón, la verdad. Un programón. Les mando un beso grande. Beso, Beto. Beso, Beto, muchas gracias también. Beto es parte de esta comunidad patriótica, como todos los que nos estamos acá. Mabel, Matías Garnica, aguantando desde Almagro, buenos días. Juana Bordagaray, buenos días, también nos saluda. Daniel Cárdenas, ¿no está más Barragán? Sí, está Barragán de 11 a 14, bancalo que ya en un ratito está por acá. Y así nos estamos, siendo las 10 de la mañana, 23 minutos y Triple Clic acá hasta las 11. Confianza en tu radio. Sobre los pilares que se apoya este espacio, el sector energético tiene un lugar ponderante. Uh-huh. Cada vez más en la estructura económica argentina avanza sobre eso de que el campo, el generador de divisas, se va corriendo, va quedando chiquitito. Y la energía cada vez más. Como es sector de disputa, claramente, de rentabilidades exorbitantes, caracterizado por eso, ¿no? Dentro de los sectores productivos de la Argentina, el sector energético sin dudas tiene un potencial enorme y por eso acá, ¿no? En este programa que un poco trata sobre eso, la correlación de fuerzas. En ese sentido, dos novedades de este lunes aparecieron en el boletín oficial. Por un lado, la disolución del Fondo Fiduciario para el Transporte de la Energía Eléctrica, y una vez más, ya Fondo Fiduciario nos queda súper lejos, es un barrilete volando. Vamos a agarrarle ese piolín y en primer lugar decir que los fondos fiduciarios son, bueno, como su nombre lo indica, ¿no? Fondos, recursos, una masa de guita que mediante porciones de los impuestos, ¿no? Puede ser una porción del IVA, una porción de lo que se cobra por ganancias u otros impuestos, no importa, ¿no? Van y componen ciertos fondos. Que dependen de los distintos ministerios, ¿no? En este caso, por supuesto, dentro del ámbito de la cartera de energía. Pero fondos fiduciarios había de todo tipo y colores, para la construcción de vivienda, programas educativos. De hecho, el más conocido, el FISU, ¿no? El de
Integración sociourbana, exactamente, que fue el que de alguna manera les arrebataron a las organizaciones sociales, ¿no? Administrado por las organizaciones sociales, y por eso tanto ruido. Pero estos fondos servían, ¿no? O su utilidad era financiar distintas obras de infraestructura, ¿no? Y de desarrollo. En este caso, para la ampliación del transporte eléctrico interprovincial. Una caja muy importante que se viene constituyendo desde 1999, existía este fondo, mediante el cual, justamente a partir de esta recaudación, se dividía entre las provincias, como un mecanismo muy similar al de la coparticipación, para la ampliación. Entonces, en primer lugar, se disuelve este fondo fiduciario, como más de 300 fondos fiduciarios que disolvió este gobierno, que lleva acumulado. Una pregunta abierta, y ya acá tenemos agarrado el barrilete, es ¿dónde están todos esos pesos que eran de todos? Pero si decimos que era una parte de los impuestos, lo pagamos nosotros, componían un fondo fiduciario, se disolvió, ese fondo no está más, ¿dónde están esos pesos? Una respuesta que no da. Los aspiraron. No da el gobierno. Los aspiraron. En un momento dijimos, bueno, está pagando la deuda con esto. No, ni siquiera le resolvió el superávit, son los pesos que están acumulados en el Banco Central. Especulaciones, porque al pedir información oficial sobre cuál fue el destino justamente de esos recursos, no dan ningún tipo de respuesta. Todos esos fondos que, como decíamos, eran administrados por distintas carteras, pasaron a la órbita del Ministerio de Economía, y a partir de allí no se sabe a qué se destinó esa guita. Detalle importante ahí. Sí. Pasan a la órbita del Ministerio de Economía, o sea, de Toto Caputo, y no los administran las provincias. En este caso era un fondo que se repartía justamente, por eso es una tocada de orto a los gobernadores. Eso. La pregunta también es cómo van a reaccionar los gobernadores. Esa es una primera medida. Otra novedad que trajo hoy el boletín oficial es la liberación de una cuota parte del gas que transporta el gasoducto rebautizado Perito Moreno. Transporta 34 millones de metros cúbicos a partir de la ampliación que se completó durante este gobierno. Se inauguró con una capacidad de 22, que fue llevada luego a 33, 34 millones de metros cúbicos por la empresa TGS de Marcelo Midlin. Y esos 14 millones de metros cúbicos ahora se los liberaron, por supuesto, era propiedad de Camesa y de la empresa que tiene la operación y el mantenimiento también, ¿no? La administración de ese gas que compraba Camesa para alimentar a las generadoras que se alimentan a combustible. Ahora ya no es de Camesa, se lo da a TGS, con lo cual TGS puede vendérselo a quien quiera. ¿Cuál es ahí el conflicto? Y que el caño lo construyó el Estado, que es un caño que es del Estado. Para conversar con esto y que nos ponga un poquito de luz y entenderlo con mayor claridad, está en comunicación telefónica Darío Martínez, ex secretario de Energía y referente, ¿no?, del Partido Justicialista de Neuquén. Buen día, Darío, ¿cómo estás? Luciana Glesser y Pablo Ipierri, te saludamos acá. Hola, buen día Luciana, buen día Pablo, buen día a todo el equipo, ¿cómo están? Muchas gracias por atendernos, Martínez. Y primera pregunta de rigor, en Triple Click, es ¿qué estabas haciendo? ¿En qué te enganchamos? No, estoy ahora acá en la sede del PJ, acá en el centro de la ciudad de Neuquén, que los lunes y viernes yo recibo a los vecinos, a los militantes y a los vecinos, porque siempre digo que la materia prima de mi trabajo es la opinión del vecino, así que lunes y viernes me vas a encontrar acá en la sede del PJ atendiendo a cada vecino y vecina que viene con un problema. Llegamos ayer de Aluminé, que es una localidad que no tiene gas, por darte un ejemplo. Increíble, ¿no? La provincia de Vaca Muerta, la provincia de gas a través de una red interna que se lleva con camiones, pero no está conectada, así que una de las cuestiones increíbles en la provincia, la mayor productora de gas del país, tenemos varias localidades que no tienen gas. Llegamos ayer de ahí de Aluminé y bueno, ahora estamos acá en la básica. Martínez, supongo que habrás leído, ¿no?, la resolución publicada hoy en el boletín oficial, la disolución de, un nuevo fideicomiso, en este caso para el transporte eléctrico, y tengo entendido que esto era para fortalecer los tendidos provinciales, ¿no?, que de alguna manera es una metida de mano en el bolsillo, en los recursos provinciales.
Yo analizo dos aristas de esto. Primero, desde lo político, es una visión poco federal, porque era un fondo para hacer líneas de transporte de energía eléctrica en todo el país, y la decisión se tomaba en conjunto con las provincias. Así que creo que desde lo político manotear esa guita y que no se sigan haciendo obras a lo largo de lo ancho de nuestro país. La gestión que más hizo en esto fue Cristina, que fue la que más kilómetros hizo, y luego fuimos nosotros en lo que nos tocó estar en la Secretaría, pero es importante para darle conectividad a todo el país. Y luego desde lo institucional, además, le mete la mano en el bolsillo a las provincias, porque no hay dinero de la nación. Es un Fondo Nacional de Energía Eléctrica que está establecido en la ley, y que eso son de las provincias, para que entre todas las provincias en un sistema, porque es sistémico, bueno, podés pensar la energía individualmente en cada provincia, entonces tenés que pensarla como un sistema, y eso había una mesa de decisión. Así que me parece que es una barbaridad más de un gobierno que, yo lo digo, el 10 de diciembre es un cuento sin final feliz, y ya en su desesperación de no pagarle a nadie y de manotear fondos de todos lados, bueno, empieza a resquebrajar, en este caso el federalismo, como lo viene haciendo con muchas de sus decisiones. Recordemos, él mismo se define como el topo que viene a destruir el Estado, y esta es una herramienta para tener una Argentina donde todos tengan posibilidad, y en este caso conectividad. ¿Y cómo se entiende eso, no? Con, bueno, un Congreso que le banca todo, un Congreso que responde a los gobernadores, y por ahora, ¿no?, ya transcurrida buena parte de esta mañana, un silencio de los gobernadores afectados por esta medida. Mira, yo se lo he planteado al gobernador de mi provincia. Negociar con alguien que piensa que el Estado es el enemigo y ve a los gobernadores como parte de ese enemigo, porque eso es la visión que tiene Milei con respecto a las provincias y a los gobernadores. Digo, siempre, fíjate que nuestro gobernador le dio los votos para todo, y sin embargo no le ha dado nada y le ha sacado todo. Es permanente. Es como que más te maltrato, más bajo la cabeza. Me parece que es un error, aunque los gobiernos de mi provincia siempre han sido oficialistas. Gobierne quien gobierne, han tenido esa particularidad. A veces cuando gobernábamos nosotros, y había muchas, 400 obras había en esta provincia financiadas por el gobierno nacional anterior. Entonces, bueno, estaba bueno ser oficialista porque te iba bien. Lo que no entiendo por qué ahora son oficialistas con alguien que considera que sos el enemigo, no en lo personal, sino realmente él tiene una visión de que el Estado hay que destruirlo, y una de esas formas es financiar a las provincias, porque a las provincias, te digo, Neuquén tiene para reclamarle esto y tantas otras. Primero las 400 obras con contrato firmado, que un día para otro dijo no hay más financiamiento, aunque estaban los contratos firmados, y ni siquiera le hizo una acción judicial ni administrativa. Pero después el Fondo de Incentivo Docente, el subsidio al transporte público, la decisión de privatizar las represas que están en suelo neuquino, cuando el agua, de acuerdo a nuestra Constitución, el recurso es de las provincias, el de financiamiento de la Universidad Nacional del Comahue, bueno, ni hablar, 5.000 neuquinos no van a poder jubilarse por la eliminación de la moratoria, y así te puedo seguir dando la eliminación de la ORCEP, que es un organismo que cuida las represas aguas abajo. Nosotros tenemos muchas localidades aguas abajo, y hoy eliminaron la ORCEP, con lo cual las represas hoy no tienen ningún organismo que esté controlando la seguridad de las represas. La ORCEP fue la que descubrió la grieta en el Chocón en los años 90, por ejemplo, y sobre eso hubo que hacer una obra importante porque se estaba agrietando. Bueno, hoy no está más. Y así te puedo hablar ahora, y no te quiero gastar todo el tiempo el programa, pero el daño que le está haciendo Milei. Sin embargo, estos gobernadores, que creo también, entendiendo que miren en las encuestas que la política es todo mala, entonces me conviene andar bien con Milei, pero el daño que le están haciendo a los neuquinos, este gobierno, es tremendo, y así me imagino que debe ser a lo largo y ancho de nuestro país. Darío, vos sos el titular del PJ neuquino, y cuando inició el gobierno de Milei, la lectura de Cristina Kirchner era que la resistencia a sus políticas iba a pasar centralmente por el Congreso de la Nación, porque justamente, como vos estás señalando, los gobernadores necesitan administrar sus jurisdicciones y, en definitiva, están abiertos a negociaciones con los ejecutivos de turno a nivel nacional. Considerando que este es un año electoral, estás, me imagino, bastante activo. En la provincia de Neuquén se renuevan senadurías. ¿Cómo está parado el peronismo para eso? Considerando también que hay
importantes dirigentes del peronismo que participan del gobierno de Rolando Figueroa. Mira, históricamente el MLPN ha ido chupando voluntades de dirigentes de otras fuerzas políticas que cambió un cargo, eso es histórico. Nos pasó con expresidentes del PJ, ex diputados nacionales, ex senadores, eso no es nada nuevo, lo padecemos siempre. Cada nueva gestión viene y a cambio de un cargo se lleva a algún dirigente flojito de ideología que siempre está más pendiente de tener un cargo que de representar a quienes lo votaron. No es nuevo ni nada llamativo. Ahora, en este año lo que se vota es si se le da más fuerza al modelo de Milei o se le pone un freno. Y si aquel neuquino que está contento con Milei tiene que pensar si va a agarrar la boleta libertaria o la de Rolando Figueroa, porque en el Congreso votan igual, son lo mismo. Más allá del color y el tono de discurso, la realidad es que votaron a la IVASE, votaron el RISI, votaron no armar la comisión de investigación por la criptomoneda, sostuvieron el DNU y el endeudamiento, y cada cosa que pide el gobierno nacional, los diputados y senadores oficialistas le votan lo mismo que los libertarios. Entonces, para el que está contento con Milei va a dudar entre esas dos opciones. Ahora, el que cree como nosotros que hay que ponerle un límite y un freno a este gobierno, que como te decía es un cuento sin final feliz, que ningún proceso del país que apuesta a la especulación financiera y no a la producción y al trabajo es beneficioso a largo plazo, que además de llevarse puestos los derechos está destruyendo la industria nacional. Hace poquito Marín dijo que a las empresas neuquinas que no bajaban los costos porque no eran competitivos, les iba a traer empresas de afuera, en vez de decir, por ejemplo, con YPF vamos a financiar a las pymes locales para que se hagan más eficientes. Digo, son dos visiones distintas, pero digo, el que piensa como nosotros que hay que poner un límite a esto, y va a agarrar la boleta del peronismo que va a ir en un frente, que desde Perón Quijano a la época el peronismo ha sido frentista, así que se llamará Frente Antonio Clopate o el nombre que se le ponga, y eso va a estar nutrido ese espacio de los peronistas, pero también de muchos otros vecinos que no son peronistas y sienten, ¿no? Y los que marchan, nosotros estamos marchando con la bandera del PJ, te diría casi toda la semana. Jubilados que se sienten maltratados y que quizá los votados van a estar, estudiantes de la Universidad Nacional de Comahue que marchan por el desfinanciamiento porque no tienen ni para pagar la luz, seguramente van a estar buscando un senador, un diputado que sea confiable en el sentido, lo voy a votar para que le ponga un freno a esto, no para que se dé vuelta, como hace el 30% de la política, o sea, y también allá adentro hay peronistas que le están levantando la mano a Milei. Por eso hay que hablar con claridad y con contundencia, no es momento ni para tibio ni para quedarse callado, sino para comprometerse con el electorado de ponerle un freno a este gobierno, y ahí me parece que toda esa gente va a buscar nuestro espacio político. Darío, quiero hacerte una pregunta sobre el volumen social del peronismo en este contexto. A propósito de que vos estás señalando cómo muchos dirigentes peronistas también levantan la mano o se inclinan para favorecer las políticas de Javier Milei, y es una especie de... Creo que hay un 30% de la política en general, obvio, que va en auxilio del ganador siempre. Digamos. Pero ahora lo que quiero que observemos juntos es sobre el peronismo. Ilumíname sobre lo que pasa con el peronismo. ¿Por qué? Porque en 2015, cuando termina el mandato Cristina Fernández de Kirchner, se cantaba vamos a volver, había una especie de lugar a donde volver o había algo a recuperar, y por lo menos desde hace un año para acá no parece que haya mucho volumen social o mucha gente pidiendo o cantando cosas como vamos a volver. ¿Cómo la lees vos? Mira, yo creo que nosotros primero somos respetuosos de la democracia, la gente elige un presidente y no podés estar a los 6 meses ya diciendo que se vaya, y en eso el peronismo es muy respetuoso porque es el que le tocó padecer con sangre, sudor y lágrima los procesos que no son democráticos. Lo que hay que hacer ahora es generar una resistencia para ponerle un freno a este modelo que es destructivo, sobre todo para los que vivimos en el interior, porque ese discurso de que el mercado resuelve todo, quizás pueda funcionar en Capital Federal, no lo sé, tendría que intuir, leer mucho e investigar mucho, pero te puedo decir que en el interior, ayer estuve en Aluminé, si no está el Estado, no tienen agua, porque si no está el EPEN, que yo lo critico que se administra mal, pero le da electricidad, y si no está el ETPAS que le da agua, no tienen agua, si no hay
obra pública, bueno, por supuesto los barrios no tienen asfalto, no tienen cloacas, no tienen... Entonces digo, esa visión de que el mercado resuelve todo, nosotros sabemos bien que es mentira acá, pero por ahora lo que hay que hacer es frenar un gobierno que intenta destruir al Estado como si fuese la razón de todo el mal, y todos sabemos que no es así. Acá la Argentina sale adelante y se genera más producción y más trabajo. Si querés, ahora cuando hablemos de Néstor Kirchner, te cuento por qué lo diseñé, lo firmé, se terminó haciendo y en qué nos beneficia y cuál es el error de esto que acaban de hacer. Pero es un Estado que, si no lo resolvía el Estado, le terminaba saliendo más caro a todos los argentinos. Ahora, van a empezar a salir las referencias después de las elecciones intermedias. Por ahora es un proceso de resistencia. No podemos estar construyendo ya hoy el nuevo candidato para que se vaya mañana. No somos amigos del helicóptero nosotros los peronistas. Nosotros entendemos que el proceso, la democracia hace que se elija, se eligió, lo que hay que hacer es limitar el poder de acción de un gobierno que es desastroso para la gente y prepararnos con una propuesta. Primero la propuesta, y el peronismo tiene la mayor responsabilidad de eso. Pero además tiene, como dijo el otro día Cristina, tenemos la autoridad moral para ir por esas transformaciones porque somos los que hemos hecho muchas de las que hicieron bien y algunas hay que seguir mejorándolas, como en el caso de la educación, como en el caso de salud, como en el caso de las universidades. Así que creo que el peronismo es el primer partido que tiene la responsabilidad de armar un plan de gobierno que apuesta a la producción al trabajo. No tengo dudas que va a ser en unidad dentro, no solo todo el peronismo, sino con un montón de sectores que hoy, por ejemplo, también consideran que hace falta una reforma en la justicia, que es una materia pendiente, no solo del peronismo, el radicalismo también en su momento lo planteó, pero me parece que hoy esa primera responsabilidad tiene el peronismo y vas a ver que de cara al 2027 vamos a estar encolumnados. Lo que pasa es que hoy es un trabajo de resistencia. Los primeros 2 años necesitamos que el Senado y el Congreso tenga senadores y diputados confiables en que le van a poner límite a este desastre. Martínez, recién hiciste una mención al regalo que se llevó Midlin en el día de hoy, pero bueno, no es que nos quede afuera, nos queda muy poco tiempo, por eso la última pregunta es quizá más amplia y tiene que ver que, bueno, por supuesto conoces muy de cerca al Club Petrolero, fuiste secretario de Energía, pero además sos neuquino, o sea que los tenés muy junados a todos. Este gobierno empezó con una alianza muy fuerte con esos jugadores y te quiero preguntar si esa alianza se mantiene así de sólida o si empieza a mostrar algunas fisuras. Mira, yo creo que este gobierno le da, vos calculás que el principio rector de la política energética hasta diciembre del 2023 era el autoabastecimiento energético, un principio de sociedad, un principio social, de comunidad, y ellos lo cambiaron por máxima rentabilidad del sector. Ahora el principio rector no es más el autoabastecimiento que te permitía tomar decisiones para beneficiar a todos, pasó por un principio individual, máxima rentabilidad del sector. Todo está justificado si va a ganar más plata, como por ejemplo que Marín diga que te va a traer empresas de afuera para destruir las pymes locales. Así que ese es el principio de las multinacionales, la que lo único les interesa es hacer más dinero. Nosotros entendemos que tenemos que aumentar la producción, generar divisas desde ahí, sobre todo con el crudo, también con el gas, pero sobre todo con el crudo, pero también generar trabajo, industria, fortalecer y poner en óbligo a la industria nacional. Son dos visiones distintas. Hoy el gobierno de Milei va en sintonía con lo que me pedían a mí los dueños de todas esas empresas, pero esos tienen que entender que lo primero es beneficiar a la patria y tener una sociedad que, por ejemplo, en el tema combustible pueda pagar los combustibles. Nos dolarizaron el costo de vida, por darte un ejemplo, los combustibles, pagamos la nafta y el gasoil como los países que no tienen ni crudo ni refinería. Nosotros sí tenemos crudo y refinería. Y en todo caso el negocio para ellos hubiese sido aumentar la producción, por eso diagramamos los oleoductos, y que exporten más, pero no que le compliquen la vida a los argentinos con los precios que estamos pagando. Son visiones distintas y ese sector debe estar aplaudiendo las medidas de Milei, aunque ya no confía porque sabe que el modelo hace agua, digamos, este modelo no termina bien lamentablemente, porque es un modelo especulativo y si no generás y no producís y no lográs los dólares que necesitas para pagar los intereses, y eso se hace produciendo más, no especulando. Así que yo creo que van a terminar enojados también con el que le da muchito. Te digo cortito, sí. Macri en su momento le dio un plan gas a $6.50 a Tecpetrol. Al año ya no le podía pagar, o sea, le dio una tan grande la zanahoria y después no podía cumplir. Nosotros le dimos un plan gas a 8 años, están todos contentos.
mucho más bajo a la de hecho mitad no de lo pueden ese valor. desarmar. Entonces, claro, previsibilidad, reglas claras, ganamos todo y gana la Argentina que tiene gas a $3.50 en vez de traer un barco a $12 el millón de BTU o a $15. Por eso, esto que pasó ahora que vos decías, es un problema para el Estado, porque vos tenías gas a $3.50 y no tenías que traer tantos barcos. Ahora, si ese gas no lo va a tener Camesa, bueno, la energía acá se genera con gas principalmente, va a tener que ir a traer más barcos, pagar en dólares que no tenemos los dólares y encima 3 veces más caro. O sea, es una barbaridad. Y el gas barato de TGS se lo vende al mismo en sus generadoras que tiene Pampa Energía. Tal cual. Muchas gracias, Martínez. Me quedaría horas discutiendo con vos, ya lo sabés, pero me parece que esto nos importa nada más que a vos y a mí muchísimo. No, vamos a tratar esto, de generar mucho interés por este sector que es tan rentable y que nos compete al conjunto de los argentinos. Muchísimas gracias, Martínez. Un abrazo grande para Pablo, para vos y para todo ese equipo. Pasaba el ex secretario de Energía y actual titular del PJ Neuquino con quien hablar esto, ¿no? Cómo viene la unidad del peronismo en su provincia y la sociedad de facto que tiene Javier Milei con el Club Petrolero, en tanto y en cuanto le pueda garantizar estos altos niveles de rentabilidad. Así estamos, nos queda unos minutos y también muchas cosas que meter de acá a las 11 de la mañana. Luces en tu radio. En tu radio. En el 102.1. FM La Patriada. Estamos donde estás. ¿Y cómo se nos iba a pasar el número 0? Vamos a decirle el número 0 porque es el ensayo, claro, la prueba. ¿Cómo se nos iba a pasar este número 0 sin saludarlo a él? Que completa, por supuesto, este equipazo de Triple Click. Don, señor, Mr. Cronista del Pueblo, Fabián Wallman. Hola, Wallman. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan, Lu, Pablo? ¿Cómo va esta día. mañana? Triple Click, ¿cómo están? Triple Click es todo sobregirado. Triple Click, todo sobregirados. Wallman, te resistís a dejar la calle, ¿no? Digo, ¿no querés dejar la calle? Sí, no podemos dejar la calle, no podemos dejar la calle rosada, podemos hacerte acompañarte. Seguramente ahí todas las mañanas, de 9 a 11, que no haya conferencias, estaremos haciendo la dupla el día que no esté Pablito y llevando algunas cuestiones relativas justamente a la Casa Rosa. Qué lujo, ¿cómo? Qué lujo, qué honor. Qué lujo. No, por favor, el mío. Además, usted que está siendo tan hostigada por el ministro de Economía en los últimos días. Qué honor ha tenido las últimas 72 horas. Así que me voy parece porque que ustedes son hostigados por gente del gobierno. Me voy y los dejo solos. Busquemos a alguien para que hostigue a Pablo. ¿A quién puede hostigar ahí, Pierri? Nadie. Macarena Pérez Fantonista. Macarena Pérez Fantonista tiene ganas. Ya le vamos a encontrar a alguien que no sea el otario, que no mire para el costadito. Wallman, cuando Adorni deje la vocería, ¿te vas a deprimir? No. No, por favor, ¿cómo me voy a deprimir? Si va a haber otro que cumpla su tarea mintiendo descaradamente como lo hace todos los días. Así que eso no me va a generar ningún tipo de lástima ni tampoco de, como se llama, de estremecimiento. Viste que me joden en las redes, qué va a hacer cuando se vaya al vocero, qué sé yo. La verdad es que la verdad es que no, ninguna viuda. Este periodismo se ejerce ante todo. Así es, así que no, para nada, esperemos hacer algo que pueda traer un poquito de tranquilidad, por lo menos, y de información, más que nada, a los que estén del otro lado escuchando la radio todas las mañanas. Vamos a tratar de sumar algunas cosillas y proponer también algunas cuestiones distintas como para andar otros caminos que no sean los comunes que se están escuchando en estos momentos. Y ofrecer una alternativa que es lo que queremos de la radio. Qué rico que pinta esto. Wallman, son las 11 en punto, ¿mañana venís acá? Mañana estoy ahí a las 9, salgo conferencia de prensa mediante, caso contrario me iré un rato antes. Todo lo demás seguirá su rumbo. Agendadísimo, ¿okay? Fechado. Te espero acá, mañana nos encontramos todos acá. Abrazo grande, chao. Un abrazo, Wallman. Son las 11 de la mañana, clavado Di Pierri. ¿Qué vamos a decir? Nos quedaron un montón de mensajes afuera. Por supuesto, pero los lees mañana vos. Mañana nos seguimos acompañando, nada que agradecer porque acá nos estamos. Volvimos con todo. Triple Click, una nueva temporada en FM, La Patriada, programación 2025 con todo a las 9 de la mañana.
9 de la mañana, 9 a 11, es triple clic. FM La Patriada está en el 102.1. Estamos donde estás.